Adrián, empieza una nueva temporada, un nuevo reto para Legara. Como les estoy diciendo, estoy viendo en la mayoría de los equipos de Tarrasa muchísima juventud. Cada vez se va rejuveneciendo porque también el Legara cuenta con una cantera inesgotable que siempre puede dar respuesta al primer equipo y es una manera para contrarrestar contra aquellos equipos que sí que económicamente pueden fichar. ¿Cómo afronta Adrián Locke esta nueva temporada en el Legara? Bueno, como dices, tenemos bastantes jóvenes que han subido, en grupos de juveniles que están trabajando con juvenil y con el primer equipo también. Y queremos seguir el trabajo que empezamos el año pasado. Ya pusimos unas bases de formas de trabajar, formas de jugar, de entrenar y queremos construir sobre esta base. Queremos crecer como equipo. La gente que son jóvenes pero ya llevan algunos años ya les toca tomar un poquito más de responsabilidad dentro del grupo e ir creciendo con los jóvenes, con los mayores juntos. Evidentemente que con los cambios que hay de reestructuración de la liga, prioritario en la primera vuelta quedar entre los 6 primeros. Imagino que ese es el primer objetivo que os habéis marcado. Sí, evidentemente, si podemos estar en el primer seis es un objetivo interesante. Es importante que empezamos la liga bien, tenemos un inicio de liga duro, con Junior fuera y Club de Campo en casa, con lo que realmente es importante arrancar la liga bien y eso ahora mismo es nuestra prioridad. El año pasado acabasteis sexto de la liga regular, prácticamente con muchas jornadas de antelación ya se supo que 4 se iban a jugar el playoff. ¿Crees que se puede luchar por algo más que quedar entre los 6 primeros en la primera vuelta y poderse meter en esa final a 4 que se va a realizar? ¿O crees que hay equipos como Real, San Pablo, Club de Campo, Polo, que son los 4 claros candidatos a ocupar esas posiciones? Bueno, siempre hay muchos desconocidos al principio de la liga porque no sabemos muy bien cómo van a estar los otros equipos. Hay equipos que cambian mucho la plantilla, hay bastante movimiento de jugadores entre clubes, con lo cual en este momento es difícil predecir cómo va a acabar la liga. Más allá, yo creo que ahora mismo tenemos que concentrar un poco en nosotros mismos, en los entrenos, mejorar los aspectos que tenemos que mejorar comparado con el año pasado y prepararnos para primero la Liga Catalana, que es importante competir en la Liga Catalana, intentar ganar la Liga Catalana y tomar un paso más frente al año pasado. Y luego enfrentar las primeras jornadas de Liga, pero pienso que ahora predecir lo que va a pasar es difícil porque realmente hay tantos cambios en todos los equipos, tanto arriba como abajo, pues es difícil decir. ¿Cuál va a ser la señal de identidad de este Gara? ¿Va a cambiar mucho en cuanto a estilo de juego respecto al año pasado? Bueno, buscaremos como mantener la base que ya tenemos, pero también buscamos desarrollar. Intentamos jugar mucho en equipo con la bola y vamos a seguir haciendo lo mismo, jugando en equipo, buscando jugar un juego que es bonito, si quieres, y mantener nuestra lucha defensiva. Y la lucha y el espíritu de luchar del equipo siempre ha sido parte de nuestro ADN y queremos mantener esta identidad de luchadoras. Independientemente de cómo se acabe confeccionando la plantilla y quién acaba formando esas 18, 19 fichas que puedas hacer, evidentemente que hay un nombre que es el de Betty Invers, tanto si se queda como si no, evidentemente que no sé si es una grata sorpresa o no, no es una jugadora que es ADN Gara, que lo ha dejado durante mucho tiempo, es una incógnita, pero siempre son de esas jugadoras que siempre sienten la camiseta, ¿no? Imagino que también es una buena noticia, ¿no? El regreso o el posible regreso de Bet, ¿no? Sí, yo creo que cualquier jugador que tiene ganas de jugar en el garaje del club, pues siempre estará bienvenida. Evidentemente, Ivette ha jugado durante muchos años en el club, ha jugado en selección, es un jugador que físicamente está fuerte y seguramente aportará su experiencia, su madurez al equipo. Pienso que tiene una motivación importante, sabe que no le quedan muchos años para jugar y quiere probar ahora y yo creo que puede aportar mucho al equipo.